Muy bien, buenos días. Bienvenidos al ciclo de webinars de verano de ACOFEX que realizamos este año por primera vez y que con él pretendemos ir trasladando ideas muy prácticas, muy operativas de lo que nos viene llegando como consultas al despacho a lo largo de este último año de empresas españolas exportadoras y empresas extranjeras que quieren situarse en el mercado europeo. ACOFEX es la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, creada hace ya 14 años por un grupo de profesionales que en su momento decidieron intentar buscar un punto de encuentro con otros profesionales, no para hacer networking, sino realmente para poder intercambiar la experiencia e intercambiar los conocimientos y la interpretación de normas técnicas de los diferentes mercados en los cuales estaban participando, en el ánimo de intentar desarrollar acciones y actividades de una forma más efectiva frente a la respuesta que habitualmente se obtiene en el mercado de otras entidades, tanto oficiales como privadas, donde las respuestas no suelen ser tan técnicas. En el caso de esta mañana, tenemos con nosotros a don José Bravo Galisteo. Don José Bravo Galisteo nos va a tratar el webinar de la problemática y la solución de las coberturas de riesgo de divisas con divisas en los países NF, sobre todo con los mercados que tenemos en los países latinoamericanos y algunas de las referencias y bueno, planteamientos y situaciones que podemos tener con algunos de ellos. José, buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Permíteme que cuente 2 o 3 líneas de tu perfil para que sepamos todos con quién vamos a tener el placer de poder estar participando y escuchando este webinar de esta mañana y luego a lo largo de los próximos 30 minutos tendremos la posibilidad de poder ya escuchar tu ponencia. Muy bien, don José lleva 30 años participando en el mercado internacional de divisas internacionales, en el cual ha ido desarrollando su actividad cada día en ámbitos muy cada vez más especializados con diferentes monedas, en diferentes tipos de operaciones, con diferentes valores y vinculados a diferentes tipos, bueno, de mercancías y de tipos de compraventa que se suelen dar dentro del mercado. Ha participado en diferentes stats de compañías y de entidades relacionadas con el cambio de la divisa y en estos momentos colabora de forma activa dentro de la empresa New Momentum, que ahora en unos minutos también nos contará cuál es el grado de desarrollo que intenta desarrollar y aplicar dentro de la actividad de comercio integral. José, muchísimas gracias por estar con nosotros en ACOFEX esta mañana, por dedicarnos tu tiempo que es muy valioso y estaremos encantados de poderos escuchar, atendiendo a que en los últimos 30 minutos, después de los últimos 30 minutos, en los últimos 15, si se plantean preguntas, el técnico se las irá formalizando. José, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Permitidme un par de minutos para presentar qué es New Momentum, a qué nos dedicamos y qué somos. Somos una agencia de valores con presencia en Europa, integrada por profesionales con una amplia experiencia en el sector financiero. La mayoría de nosotros procedemos del sector bancario y ofrecemos una amplia gama de servicios, consulting, inversiones y formación, lo que nos permite ofrecer a las empresas una solución global. En cuanto a mi departamento de consulting, estamos especializados en ayudar a las empresas que tengan negocio internacional a gestionar su riesgo de divisa y tipo de interés. Solo mencionar de que como herramienta de gestión hemos desarrollado para los directores financieros la herramienta que permite gestionar y optimizar su riesgo de divisa. Dicha herramienta hace un seguimiento diario del impacto que produce las exposiciones en divisas en la cuenta de resultados de la empresa. Como bien hemos mencionado, el tema de hoy es la problemática y solución de la cobertura de riesgo de divisas con NDFs en países latinoamericanos. Se constata que muchas empresas españolas tienen cierto temor a
entablar relaciones comerciales o de inversión con países latinoamericanos con restricción de movimiento de capitales por el problema de riesgo de divisas. En este seminario veremos cómo mitigar, cubrir ese riesgo de divisas. El seminario lo vamos a dividir en tres partes. La primera será una descripción de lo que es un EDF, cómo funciona, quién lo utiliza y la ventaja de poder utilizarlo. La segunda parte será una visión de los países latinoamericanos más representativos donde se utiliza el NDF. Y la tercera será un ejemplo de cobertura con NDF y unas conclusiones. Bien, vamos a pasar a explicar qué es lo que es un NDF. Un NDF es un Not Derivative Forward. Los NDF se empezaron a comercializar en la década de los 90. Se utiliza en los mercados emergentes con controles y restricciones de cambio impuestos por los gobiernos. Los gobiernos suelen utilizar el tipo de cambio para su política monetaria y su política económica. El NF funciona como un seguro de cambio normal, pero la principal diferencia es que, poniendo un ejemplo, cuando una empresa hace un seguro de cambio en euro-dólar, al vencimiento, si la empresa ha vendido dólares, tiene obligación de entregar esos dólares a su entidad bancaria y su entidad bancaria como contrapartida le entrega los euros. O si es una operación de compra de divisa, lo que hace la entidad bancaria entrega las divisas al cliente y el cliente entrega los euros. En el NDF la temática es diferente. Únicamente se entrega al vencimiento únicamente la liquidación del beneficio o de la pérdida producida. Es decir, pongamos un ejemplo. Supongamos que hemos hecho un NDF con peso argentino contra dólar, lo hemos cubierto a un vencimiento de julio de 22 pesos por peso argentino por dólar, llega el vencimiento, el mercado está a 28 y lo que se hace es coger como referencia el fixing 2 días antes del vencimiento de la operación y se liquida la diferencia. En este caso sería el cambio contratado por el cliente, 22 pesos por dólar, contra el cambio que habría en la fecha de vencimiento. Suponiendo que estamos hablando de julio, el cambio actual está alrededor de 27-28, por lo tanto, el cliente recibiría la diferencia entre el cambio de 22 pesos por peso argentino por dólar contra 28. Es importante mencionar de que únicamente se liquida en dólares, es decir, que el cliente no recibiría o pagaría divisa local, únicamente recibiría o pagaría los dólares. Normalmente los NDF se cotiza siempre contra dólar, es una norma establecida en el mercado, aunque bueno, también es cierto de que si el cliente quiere una cotización de euro contra la divisa local, también se le puede cotizar. El plazo más común de cotización es entre un mes y un año, aunque la mayoría de las operaciones se concentran casi siempre en un periodo de 1 a 3 meses. De una manera esporádica y excepcional, los clientes pueden también solicitar cotizaciones a 2 años, pero no es lo más común. ¿Quién utiliza el NDF? Tenemos dos grupos dos grupos que pueden utilizarlo. Tenemos las empresas comerciales, que son empresas que tienen operaciones comerciales con los países de país emergente o que tienen inversiones en esos países y que utilizan el NDF para poder cubrir su riesgo de cambio cuando tienen exposición en la divisa local de esos países con restricciones de movimiento de capital. Y por otra parte, tenemos los inversores. Los inversores, que pueden ser bancos, hedge funds, son normalmente instituciones que toman posiciones especulativas, utilizan los NDF para tomar posiciones especulativas en contra o a favor de la divisa del país local que tiene restricción de cambios. Y tenemos también inversores que toman posiciones en mercados
intentando aprovechar pues, el diferencial de interés. Vamos a poner ejemplos. En este caso, los tipos en Argentina están alrededor del 40%. Supongamos que un inversor cree que el tipo de cambio del peso argentino contra el dólar ha llegado a un máximo en este momento, que es el caso actual, y que no va a tener una depreciación adicional. Podría perfectamente tomar una posición especulativa a 6 meses, donde vendería dólares contra pesos argentinos y tendría el tipo de cambio de contado actual más el diferencial de interés por ese periodo, que actualmente estaría alrededor de un 18, aproximadamente alrededor de un 18%. Las ventajas que tiene de poder utilizar los NDFs. Como hemos dicho anteriormente, es una posibilidad de protección de cambio, es decir, una empresa que tiene ahora mismo su actividad en países con restricciones de cambio, pero que tiene previsto recibir o pagar la divisa local, localmente no lo puede hacer, lo tiene que utilizar a través de un NDF. Eso le permite tener una seguridad de cuál es el cambio de cobro o pago que va a tener de la divisa local contra el dólar. Cobertura. Es una forma también de poder cubrirse en la divisa local contra el dólar. Un ejemplo bastante claro de una empresa que tenemos cliente nuestro es una empresa que ha invertido en Chile y tiene la duda de que cuando vaya a deshacer su inversión en un plazo de 2 o 3 años no sabe qué tipo de cambio se puede encontrar del peso chileno contra el dólar y lo que puede hacer es una cobertura a un año del peso chileno contra el dólar, se garantiza que ya sabe el precio al vencimiento de cobertura y lo que tienes que hacer es ir renovando esa cobertura al siguiente año. Flexibilidad. Flexibilidad porque le permite, normalmente los NDF se suelen cotizar a petición del cliente. El cliente comunica el importe de cobertura que quiere hacer, la fecha, no tiene que ser una fecha fija, puede ser una fecha fraccionada sin ningún problema, y la divisa, por supuesto, lógicamente la divisa de cobertura que quiere cubrir. Liquidez. Los mercados de NDF muchas veces son mucho más líquidos porque hay muchos más participantes que los propios mercados locales. Y el último punto, y un punto muy importante, que es que no tenemos que tener abierta una cuenta en un banco local para poder operar en divisas con restricción de capitales. Normalmente las operativas, o casi siempre, las operativas de NDF se suelen contratar con bancos internacionales que muchas veces no tienen presencia física en el país donde se está haciendo la operativa. En esta diapositiva tenemos unos gráficos que nos muestran un poco las relaciones que hay económicas entre España y los diferentes países latinoamericanos que estamos tratando. Sí, vemos aquí Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Chile. Como vemos, los movimientos no son desdeñables, es decir, tenemos ahora mismo un comercio con Brasil de casi importación-exportación. Actualmente la balanza de pagos se puede decir que está muy estabilizada, está ahora mismo casi a un break-even, pero tiene casi unos 3.000 millones de dólares de intercambios. En Colombia los importes son mucho más pequeños, estamos hablando de 1.500 contra unos 700. En Argentina tenemos una balanza de pago actualmente ya equilibrada, pero también con un movimiento de unos 1.500 millones de dólares de compra, de importaciones y exportaciones. Y con Perú, pues 1.200 y unos 700. Y con Chile alrededor de unos 1.500 millones de intercambios comerciales. Esta diapositiva es para mostrar lo importante que tenemos que España tiene como contrapartida de negocio con los países latinoamericanos. En la siguiente diapositiva lo que tenemos hemos intentado dar un poco una visión de la volatilidad y de la alta inestabilidad que ha habido durante el año 2017-2018 en los mercados de divisas latinoamericanos.
esa alta falta de estabilidad y volatilidad se ha ido concentrada, como vemos en los gráficos, sobre todo en Argentina y Brasil. En Chile y Colombia el escenario ha sido bastante diferente. En Argentina, haciendo de un poco una visión un poco global, esa alta volatilidad y inestabilidad en los mercados de divisas latinoamericanos han sido propiciadas sobre todo por una falta de estabilidad económica y política, la guerra comercial iniciada por Estados Unidos con imposición de fuertes aranceles, que ha hecho que muchos inversores que habían invertido en los países emergentes hayan tomado la decisión de deshacer las posiciones que habían tomado, lo que ha provocado una fuerte salida de capitales de estos países. Una alta inflación y una subida de tipo de interés, en el caso concreto, sobre todo de Argentina. Analizando la diapositiva que comentamos anteriormente, el caso de Argentina es bastante significativo. Como vemos aquí en el gráfico, el tipo de cambio a principios del 2017 en Argentina lo teníamos a 16,5 pesos por dólar y en cuestión de un año y medio hemos subido en este caso a 28, es decir, ha tenido una devaluación de casi el 70%. Y eso a pesar de que el Banco Central ha intentado frenar la depreciación de la moneda, subiendo los tipos de interés que estaban al 24% a principios del 2017, poniéndolo actualmente al 40%, que es donde estamos actualmente. Si vemos este gráfico, lo que nos da un poco a pensar es que esta evolución del peso argentino contra dólar puede ser una oportunidad de negocio importante para los importadores españoles. Es decir, un importador español que tenga la suerte, porque digo suerte, porque ciertamente los exportadores argentinos, la mayoría lo que exigen es cobrar sus exportaciones en dólares. Pero suponiendo un importador español que tenga la posibilidad de importar productos de Argentina y tenga la posibilidad de hacer la importación en la divisa local, en peso argentino, en este caso tendría la posibilidad de cubrir posiciones a unos cambios jamás vistos. En el caso actual tenemos el cambio máximo histórico, como veis ahí, en Argentina estamos a 28 pesos por dólar, aunque el gráfico ahora mismo veis que sobre todo está traducido a euro, pero bueno, lo que estamos un poco hablando, podemos hacerlo perfectamente también contra euro, es decir, en este caso el de euro contra peso argentino está a 32, y ese cambio histórico. Como todos sabéis, Argentina en este caso ha tenido que solicitar una ayuda al Fondo Monetario Internacional de 50.000 millones de dólares, ha recibido ya la primera partida de 15.000 millones y parte de esos fondos lo está utilizando interviniendo de una manera no muy agresiva, pero diariamente el Banco Central de Argentina está en este caso interviniendo en el mercado vendiendo dólares entre 150 y 200 millones de dólares con la intención de estabilizar el cambio a los niveles actuales. Estamos hablando en este caso de contra euro, estaba hablando anteriormente del dólar, pero contra euro a nivel de 33 euros contra peso. ¿Vale? Como hacíamos un poco referencia, es decir, es una oportunidad importante, vemos, para los importadores españoles que tuviesen, digamos, relaciones, negocios comerciales con Argentina, con la posibilidad de poder hacer sus importaciones en pesos argentinos, tendría una oportunidad, entiendo yo, de oro para poder hacer coberturas a precio máximo de contado, además aprovechando también el diferencial de tipo de interés que podría tener en una operación a 6 meses, que podría estar entre un 15 y un 18% adicional al precio actual. En la diapositiva de Brasil es un caso bastante similar. Hemos tenido un movimiento bastante depreciatorio de real brasileño, en este caso con el gráfico contra el euro, de casi un 35%.
Eso ha sido propiciado sobre todo por los escándalos políticos que hemos tenido en Brasil, de escándalos sobre todo de corrupción. El caso del, creo que del expresidente Lula es bastante flagrante, y también una disminución de la actividad económica. Para intentar paliar un poco esta bajada de actividad económica, el gobierno brasileño lo que ha hecho es ordenar al Banco Central una bajada de tipo de interés. Hemos pasado del tipo de interés del 13% que estamos a principios del año 2017 a un 6,5% actual. Eso también ha ayudado bastante a que, muchos bancos internacionales tomaran posiciones especulativas en contra del real brasileño. Sin embargo, tenemos los dos gráficos abajo de Chile y Colombia, son situaciones completamente diferentes. Es decir, hay estabilidad política, hay estabilidad económica, y el peso chileno se ha movido en una banda bastante estrecha, del orden de un 10% en lo que va del año 2017 y 2018. Comparando con lo que se ha movido el euro dólar, es una volatilidad bastante reducida. Hemos tenido, si cogemos el mismo periodo de volatilidad del cambio euro dólar, hemos tenido una volatilidad de casi el 15% entre el 2017 y 2018. En el peso colombiano nos pasa algo bastante similar. Ha tenido una actividad, una volatilidad bastante reducida, también alrededor de un 10%. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver una visión de los diferentes mercados que hablamos anteriormente, es decir, Argentina, Brasil, Chile y Colombia, cuáles son un poco las peculiaridades de cada país en su mercado de divisas, y algunos datos macroeconómicos también tenemos en la presentación. La característica de la divisa es que el peso argentino, como sabéis, no es una divisa convertible. El tipo de cambio fluctúa libremente, pero es el Banco Central de Argentina suele intervenir, como decíamos anteriormente, en el mercado. Actualmente está entre 150 y 200 millones de dólares vendiendo para mantener el tipo de cambio contra el dólar a nivel de entre 27 y 28. Lo importante, las operaciones han contado siempre se tiene que efectuar a través de un banco local autorizado por el Banco de Argentina. Es decir, las empresas locales únicamente pueden operar con bancos locales y que tengan licencia de autorización por el Banco Central de Argentina. El volumen medio en el mercado de contado se mueve diariamente entre 500 y 700 millones de dólares, y los importes normales de operaciones de NDF suele estar entre 1 y 5 millones de dólares. Sí, se puede cotizar importes superiores, pero ya el spread será lógicamente mucho más grande y no hay garantía de que puedan hacer toda la partida en un solo ticket. El siguiente país que tenemos es Brasil. Tenemos en este caso el mismo concepto. El real brasileño no es una divisa convertible, el tipo de cambio fluctúa libremente, las operaciones al contado también se tienen que efectuar a través de un banco local autorizado por el Banco Central de Brasil. El volumen medio diario de mercado al contado está entre 1.500 y 2.000 millones, es decir, la economía, por supuesto, es mucho más grande y el volumen de negocios comerciales es mucho más importante, y como consecuencia los importes nominales de operaciones en DF son mucho más altos. Se puede cotizar entre 5 y 25 millones de dólares sin ningún problema. Siguiente país que tenemos es Chile. El peso chileno es una divisa convertible, también el tipo de cambio fluctúa libremente, y las operaciones, como anteriormente los dos países anteriores, tienen que efectuarse a través de un banco local autorizado por el Banco Central de Chile. El volumen medio de mercado de contado está entre 1.000 y 1.500 millones de dólares, y los importes de operativa está entre 1 y 5 millones. Por fin, el último país que hemos puesto como referencia, Colombia. El peso colombiano es una divisa convertible también. No es una divisa convertible, perdón. El tipo de cambio fluctúa libremente, y las operaciones a contado también tienen que efectuarse a través de un banco local autorizado por el Banco Central de Colombia. El volumen de contado, al ser un país mucho más pequeño, está entre 500 y 1.000 millones, y la operativa está entre 1 y 5 millones.
En la siguiente slide lo que hemos puesto es que, aunque no hemos centrado con países latinoamericanos, lo que sí tenemos que saber es que el NDF se cotiza en diferentes a diferentes partes del mundo. Y cogiendo como en esta diapositiva vemos en América Latina hemos puesto los 4 países más representativos donde se cotiza, donde se hacen operaciones NDF de una manera más recurrente, sería Argentina, Brasil, Chile, Colombia, pero también se utiliza el NDF en Perú, Venezuela y Uruguay, pero de una manera mucho más esporádica y no con tanta asiduidad. Tenemos el continente asiático, donde los dos países más importantes, tanto China como India, son los que realmente llevan la voz cantante en las posibles coberturas con NDF, aunque podíamos cubrir también Indonesia, Corea del Sur, Malasia, Filipinas, Pakistán y Vietnam. En los países del este tenemos, por supuesto, y más importante, Rusia, aunque también podemos hacer cobertura en Rumanía y Ucrania. Y por fin, el último continente africano lo hemos puesto, aunque sí existe el NDF, pero es bastante difícil. Tenemos Egipto, que con la libra, que sí se puede hacer NDF de una manera bastante recurrente, y los demás países que hemos puesto, Argelia, Libia, Congo, Burundi, Ruanda, Nigeria, Mauritania, Gambia y Etiopía, el mercado es casi inexistente. Es muy poco líquido y hay muy pocas contrapartidas. Es decir, se puede intentar hacer, pero normalmente no hay los volúmenes suficientes ni la contrapartida suficiente para que realmente se puede considerar que es un mercado activo. Casi siempre es por peticiones concretas y en los bancos internacionales por ver si pueden, si les gusta la posición o pueden encajar contrapartidas para poder cotizar esas coberturas. Creo que ya empezamos en la parte que más me gusta, yo creo, es poner un poco un ejemplo de cómo un EDF puede ser útil a la hora de cubrir el riesgo de divisa en países latinoamericanos. Esto es un ejemplo real de una empresa que tiene una sucursal en Argentina. Tenían previsto repatriar el 70% de los beneficios anuales que tenían previsto en el año 2017. La previsión de resultado para ese año era de 25 millones de pesos, por lo tanto la repatriación era 17 millones y medio. La fecha de cobro que tenían previsto es enviar los fondos a España en julio de 2018. Cuando empezaron a analizar las oportunidades, en enero de 2018 el peso contra dólar estaba a 19. Lo que podía haber hecho esa empresa era para evitar cubrirse una posible depreciación del peso argentino contra dólar, el cliente podía haber contratado un EDF por el importe de lo que tenía previsto de importe que iba a Buenos repatriar días. de pesos contra Buenos dólar días. a julio de Estamos a y 2018. media ya. Deberíamos de El tipo de empezar cambio con las actual, preguntas. Perfecto. buenos días. Vale, pues voy acabando. Muy rápidamente, el tipo de cambio de 28, lo que el cliente hubiese podido cubrir sus posiciones evitando la devaluación del 47%. Y finalmente, las conclusiones. Entendemos que se puede hacer perfectamente negocios en países latinoamericanos. La divisa, el riesgo de divisa se puede cubrir perfectamente sin ningún problema. Por ayuda del New Momentum podéis obtener las diferentes opciones de cobertura que mejor se adapte a vuestras necesidades y que podéis valorar si efectivamente los costes de hacer una cobertura de NDF son asumibles y os permite cubrir el riesgo sin tener que tener la incógnita de qué puedo cubrir como otras operaciones comerciales o de inversión en los países latinoamericanos. Y por mi parte, nada más, es decir, únicamente daros las gracias por la atención prestada y si hay alguna pregunta, estaré encantada de intentar contestar lo mejor posible. Y ahí estamos, ahí tenéis los Perfecto. datos de contacto para cualquier duda Empezamos que con os las preguntas pueda entonces. surgir. Muchas gracias. Vale, te leo la primera. Luis escribe:
Buenos días. Una pregunta al Lo que final. queráis, ¿Es necesario en España tener una cuenta en divisa abierta ¿vale? para operar con países latinoamericanos? Por ejemplo, para cobrar en dólares o en otra divisa. Eh, eh, en este caso, por supuesto que sí. Es decir, que lo que no es necesario es cuando operas con hacer una operación de NDF, como la liquidación del NDF se va a hacer en dólares siempre, tienes que tener una cuenta en dólares abierta aquí en tu banco local. Si lo que no es necesario es cuando tú estás operando una operación de NDF en peso, por ejemplo, argentinos o real brasileños, tener abierto una cuenta en un banco de Brasil o en un banco de Argentina para hacer la liquidación de la operación NDF. Porque la liquidación de NDF se hace siempre por diferencia, como comentamos en la presentación, por diferencia de cambio, y lo que el cliente recibirá es un resultado positivo o pagará la diferencia en dólares. Y lógicamente esa diferencia en dólares será abonada o cargada en la cuenta Vale. que el cliente tenga aquí en Siguiente España. pregunta. Paloma No sé si he escribe. contestado la pregunta bien. Una consulta, por favor. Acabo de escuchar que los bancos centrales suelen ser los que controlan o intervienen las divisas. Mi pregunta es, ¿en España tiene el Banco de España algún tipo de intervención cuando los cobros que recibo son superiores a 600.000 euros o a 1.200.000 euros o su equivalente en dólares? Es decir, mi banco normal debe de realizar algún tipo de actuación o acción paralela al Banco de España para que no haya problemas en el cobro de esas cuantías en esa divisa. Gracias. Lo que comentaba anteriormente, lo que suelen intervenir los bancos centrales es en el mercado de divisas. Es decir, lo que hace ahora mismo, lo que comentaba anteriormente, lo que hace el Banco de Argentina es intervenir en el mercado de divisas para intentar controlar el tipo de cambio que actualmente está a 27 dólares. ¿Vale? La pregunta que me hacen es decir, Banco de España no controla porque realmente ya no existe la peseta, ya es el euro. En todo caso, quien interviene en el mercado de cambio en un momento determinado sería el Banco Central Europeo. La pregunta que me hace Paloma es un tema fiscal, es decir, que realmente no soy un experto, pero entiendo, pero podemos, digamos, verificarlo, pero sí que entiendo de que el banco donde el cliente recibe un importe determinado, a partir de un importe determinado, tiene que estar comunicado tiene que comunicarlo al Banco de España. Lo que no puedo es un tema concretamente de legislación fiscal. ¿Cuál es el importe? A partir de qué importe el banco español que recibe una transferencia a favor de a un cliente español, de un no residente, lo tiene que comunicar Perfecto. al Ministerio de Siguiente Economía, pregunta. concretamente. Luis escribe. A ver. En el caso de Argentina, la divisa más recomendable, ¿cuál debe ser si exportamos desde la Unión Europea y estamos acostumbrados al euro? Mis operaciones son de media 8.000 euros. 80.000 euros. Sí, lo- la idea ahora mismo es para hacer, digamos, lógicamente las exportaciones, si tienes que hacer exportaciones desde España, lo más adecuado para evitar el riesgo de cambio es que efectivamente puedas exportar en euro o en dólares, no en la divisa del país local. Es decir, en Argentina, en este caso, las exportaciones, si hubiese sido en peso argentino, en este caso, la empresa de Luis tendría un problema importante porque tendría una diferencia de cambio en su contra de casi un 40% del importe que tenía previsto cobrar por sus exportaciones a principio de cómo estaba el tipo de cambio del peso contra dólar en este caso, a principio de enero de 2018 a cómo está actualmente. Si su cobro de exportaciones en dólares o en euros, no tiene problema. El único riesgo que tienes es
Si cobra en euro, no tiene riesgo ninguno. Si cobra en dólares, es el riesgo del euro contra el dólar. Y en este caso, exportadores españoles, para dejar un poco claro, exportadores españoles que estén exportando a países latinoamericanos en euro o en dólares, su riesgo de divisa desaparece. Únicamente lo que tiene es el riesgo de euro contra dólar, si exporta en dólares. El problema se plantea es si están exportando y cobran para a efecto comercial, intentar captar negocio y ofrecer a su cliente unas ventajas importantes, si va a cobrar en la divisa local, que puede ser real brasileño, el peso argentino, el peso colombiano o el peso chileno. O lo que está haciendo el cliente español es asumir el riesgo de cambio contra esas divisas locales que se lo está quitando a su cliente importador del país local. Es decir, para resumir, exportadores españoles que estén exportando a Latinoamérica en euro, riesgo nulo, porque cobran euros, pagan euros. Si exportan dólares, el riesgo que tiene es un riesgo de euro contra dólar. Es como si estuviese exportando a cualquier país asiático, por ejemplo, a países asiáticos como puede ser Arabia Saudí, o estuviese exportando a Norteamérica, exactamente igual. El problema que se surge es si están exportando y han aceptado que su cliente local le pague en la divisa local. Como decíamos antes, peso argentino, real Vale. brasileño, peso chileno, peso colombiano. Siguiente pregunta. Mauricio escribe. Radico en Perú. Harina, mis operaciones son de Paula, Es que estas preguntas me las han pasado por privado y la letra me cuesta comprenderla un poco. Tengo un diente en Europa, en Finlandia, con operación próxima a valor 120.000 euros o 145.000 dólares. Y otra en Argentina de 60.000 dólares. ¿Debería mantener estas divisas? ¿Qué cobertura de cambio me recomienda en ambos países? En este caso son el cliente español exportador, ¿no? El cliente español Radico en exportador. Perú. Mis operaciones son de Paula. Léeme nuevamente la pregunta, porque Tengo no he entendido muy bien si es un diente en Europa exportador o y en importador. Finlandia, con operación próxima a valor de 120.000 euros y 140.000 dólares. Y otra en Argentina de 60.000 dólares. ¿Debería mantener estas divisas? ¿Qué cobertura de cambio me recomiendan ambos países? ¿De acuerdo? Hombre, el tema es con respecto del el cliente, es un cliente que está en Perú y que vende productos a Finlandia. En este caso, el cliente exportador, visto un poco el caso de Perú, la volatilidad ha sido bastante reducida, es decir, que hemos tenido una volatilidad en año y medio de casi un 10%, es decir, puede perfectamente, lo ideal sería que, visto un poco la evolución del gráfico que hemos tenido, es hacer una gestión de riesgo de divisa, es decir, vender, por ejemplo, en dólares, que sería, digamos, lo más seguro que tenga, si ese cliente va a tener importaciones, lo más seguro que va a tener que pagar en dólares, y para machear su posición, lo más ideal sería que vendiese en dólares a países de Finlandia, en este caso. Y en el tema de Argentina, sus exportaciones, lo ideal sería que la hiciese también en dólares, porque en este caso, si la hiciese en peso argentino, tendría lo que hablamos anteriormente, el problema de riesgo de cambio, que tiene una despreciación del casi un 40% en este primer semestre del año 2018. Ahora bien, aunque es una visión muy particular y muy personal, en este caso, en Argentina hay que analizar que estamos en el cambio máximo histórico. Quizás podía, de una manera comercial, aprovechar estas circunstancias para obtener unos mejores precios de su cliente argentino,
porque si hace la operación en peso argentino, ese cliente de Perú, en este caso, tiene que asumir el riesgo. Sería una manera de presionar a su cliente para obtener unos precios mejores, asumiendo el riesgo de cambio, porque en este momento lo que estamos viendo es que está al máximo histórico, ¿vale? Lo cierto es que tampoco es una bola de cristal. Es decir, nadie pensaba a principio de año de que íbamos a tener una devaluación, o hace un año atrás, del peso argentino de casi el 70% con respecto a un año anterior. Y el movimiento ha sido tan brusco y tan violento de que, bueno, ahora el gobierno argentino está tomando medidas correctoras para intentar conseguir atraer nuevamente la confianza de los inversores para que el tipo de cambio vuelva a unos Perfecto. niveles más razonables de lo que está A ver, ¿a actualmente. qué hora estamos? Bueno, pues ya estaría por hoy. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues ya sabéis, aquí tenéis los datos nuestros de contactos, el teléfono y el email, y por supuesto a vuestra disposición para cualquier consulta o dudas que tengáis. Estaremos encantados de atenderos en cualquier duda que tengáis sobre gestión de divisa, tanto en países latinoamericanos como cualquier otra divisa que puede ser el dólar, la libra, el yen, Perfecto. Pues divisas, muchísimas gracias. divisas también Buenos días. países